Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. Como les decía en el video anterior, iniciaremos este recorrido por el sacramento de la penitencia hablando de su desarrollo histórico. Para que comprendamos mejor este sacramento de la reconciliación, entonces vamos a encontrar cuáles son las principales convicciones que la Iglesia ha tenido en el momento de celebrarlo. Al menos hasta la mitad del siglo II no tenemos otra forma de obtener la gracia sacramental que no esté relacionada directamente con la iniciación cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Que los cristianos, una vez recibido el bautismo, se esforzaban realmente por no volver a pecar y no necesitaban del sacramento de la reconciliación. Sin embargo, durante las persecuciones que sufrieron los cristianos, algunos de ellos pecaron gravemente porque negaron la fe en el Señor, o al menos la disimularon frente a los opresores. Y esto desató en la Iglesia un terrible debate sobre si se podía perdonar los pecados de alguien después del bautismo, y la respuesta fue favorable. Ciertamente la Iglesia recibió el poder de atar y desatar, de perdonar y de retener, e inicia el camino del sacramento de la reconciliación. Uno de los documentos más antiguos, que se llama el Pastor de Hermas, nos deja ver que este sacramento aparece con este nombre, la última tabla de salvación. Es decir, que se afirma que este sacramento se puede recibir solo una vez más, y no tiene otra posibilidad. La conversión no se puede convertir en un juego donde nosotros intentamos a ver si sí y después volvemos, intentamos y volvemos, intentamos. No, tenemos que tomárnoslo en serio. Decía el Pastor de Hermas, nunca le digan a un catecúmeno que existe esta segunda tabla de salvación. Solo úsenla cuando él, en el desespero de haber caído en el pecado, la está necesitando. Pero que no la conozcan desde el principio, porque si no, no entregarán completamente su corazón. Más tarde, Tertuliano va a llamar al sacramento de la reconciliación el bautismo de lágrimas, recordando que los pecados que fueron lavados una vez por el agua bautismal podrían ser quitados de nuevo gracias a una verdadera penitencia. Cuando se fue haciendo común la necesidad de este sacramento, la Iglesia estableció un sistema público de penitencia, es decir, aquellos que solicitaban el sacramento ingresaban a un orden especial, que era el orden de los penitentes, que por medio de actos de reparación, especialmente de ayuno y de oración, podían alcanzar el perdón de los nuevos pecados con los que ofendieron a Dios al despreciar la salvación que Él ya les había dado el día del bautismo. Esta orden tomó tanta fuerza y su penitencia era tan rígida que fácilmente podemos vincularla con la disciplina que se desarrolló en muchos conventos y en la forma en que estos conventos vivían. Esto ocurrió hasta tal punto que se decía que quien ingresaba a la orden de los penitentes debía permanecer en esta orden toda la vida para evitar que de nuevo cayera en pecado y pusiera en peligro su salvación eterna. Así que estos hombres dedicados a la penitencia y a la oración pasaron a ser de públicos pecadores a consagrados para la tarea de la expiación de los propios pecados. Lo dicho hasta ahora abre la puerta para la nueva etapa del sacramento, y es lo que llamamos nosotros la penitencia tarifada. Cuando empieza a existir personas dedicadas a la penitencia y ante la imposibilidad de algunos de vivir de tal manera, entonces empieza a desarrollarse otra manera de aplicar la penitencia. Pensemos especialmente, por ejemplo, en un padre de familia, de una familia constituida, o un rey, un príncipe de un lugar, o cualquier otra cosa que no pueda cambiar de oficio sin perjudicar gravemente a los demás. Si entra a la orden de los penitentes, se tiene que ir casi que al convento a estar allá, y esto le puede causar grave daño. Entonces, lo que se hace es que sumando esta práctica de la penitencia a lo que ya se practicaba en el norte de Europa, especialmente los monasterios que hacían el examen de conciencia y que recibían el sacramento de la penitencia muchas veces con regularidad para intentar quitar las faltas pequeñas en su vida cotidiana, entonces ambas cosas se fueron combinando. ¿Qué quiero decir con esto? Cada pecador debía reparar sus pecados con unas acciones materiales o espirituales, que las podía cumplir por él mismo, y que si veía que no las podía cumplir por él mismo, las pedía que las aplicara a alguno de los que mantenía su vida en penitencia y oración. Pensemos, por ejemplo, en un moribundo al que se le pone una penitencia y no cumple. La gente pensaba que si no la cumplía no podría llegar al cielo, y pedía a los monjes que asumieran la penitencia de estas personas. Nace entonces así la penitencia tarifada, y es
Cometes un pecado, esta es tu reparación, la puedes hacer por ti o puedes dar como muestra de caridad alguna cosa para que alguien más la haga por ti. Muchas veces a través de comida, dinero, ofrenda a los pobres, tantas obras de caridad se convertían en una manera de pagar los pecados cometidos. Otra forma de hacer esto eran los viajes penitenciales. Fueron una forma también válida de penitencia en la iglesia al ir en peregrinación a los lugares santos. Y esta práctica se sumó a las famosas cruzadas para liberar la tierra santa del dominio de los no creyentes en Cristo. Todas estas formas penitenciales se fueron concentrando en una sola, que fue la que consagró el Concilio de Trento, respondiendo a los reformadores que negaban la existencia de este sacramento. La Iglesia estableció que el sistema único para alcanzar la gracia del perdón era la penitencia privada con el resarcimiento del daño causado, mediante una confesión íntegra de los pecados cometidos frente a un sacerdote que, obrando en persona de Cristo y de la Iglesia, absolvía de los pecados que se habían cometido. Me alargué ya mucho en este video, los dejamos así, Dios los bendiga y hasta la próxima.